Muy buenas tardes, nos encontramos en el debate panel acerca del tema Proyectos y visiones para un país próspero. Estamos a cargo del profesor David Supo en el curso Sociedad de Desarrollo Sostenible. Somos de Electrónica sexto ciclo. Nos encontramos con los panelistas Jonathan Ventura, Elis Huanca, Gilbar Núñez y Sebastián Pilares. Y mi persona, Gonzalo Alonso de Vega. Sí, los temas a tratar hoy serán ¿qué debe hacer un país para lograr ser más próspero? ¿Qué es lo que cambiarías del Perú? ¿Qué tipos de proyectos necesita nuestro país para ser más próspero y reconocido en el mundo? Comenzaremos con una pequeña definición, ¿sí?, sobre el tema. Por favor, Sebastián. Para que un país sea próspero hay que medir un índice de prosperidad, que eso mide la calidad de vida, el estado económico, cómo está el país, cómo se sienten los habitantes, o sea, la satisfacción de sus habitantes, un buen sistema educativo y unos buenos hospitales, ¿no? Y más que todo, si es que hay tráfico, no hay tráfico, todas esas cosas que hace que un país que esté en un buen estado, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace un país próspero, es lo que tiene. Podríamos tocar el siguiente tema, ¿no? ¿Qué debe hacer un país para lograr ser próspero? Bueno, para que un país sea próspero creo que necesitamos primero evitar la corrupción en el país, ¿no? Básicamente un mal gobierno estaría guiando mal un país. También otras cosas, aspectos que podemos tomar en cuenta es la educación. En nuestro país la educación es muy baja, muy escasa, muy pobre en ciertos lugares y no tenemos educación para poder llegar aún más a algunos trabajos en el extranjero. Claro, lamentablemente se tienen los recursos, pero no los enfocan bien en el tema de educación, que es uno de los aspectos más importantes, yo creo. De ahí se parte para lo demás. También para que un país logre ser próspero, tiene que ver primero lo que es su organización desde el punto de vista político, social y económico. Estableciendo las bases y prioritariamente prácticamente sus líderes, tener comunicación entre la sociedad y entre ellos, establecer bien y actuar sobre ética moral y tener control de todo lo que son proyectos, proponer ello y para con ello crecer como lo está haciendo Nueva Zelanda, prácticamente es el primer país desarrollado en el mundo. Claro, uno de los más prósperos para vivir. Un país próspero se mide en diferentes aspectos, en el económico, en la educación y en otros. Nueva Zelanda, voy a poner un ejemplo como Nueva Zelanda que hemos estado viendo, que es, como hemos dicho, el primer país. Lo que hizo fue cortar todo el trabajo inútil de su país. Entonces mejoró su productividad. Además de que en Nueva Zelanda, así como acá en el Perú, hubo un tiempo donde estuvo con niveles bajos de progreso. Y lo que ellos hicieron fue cortar absolutamente todas a estas personas que no trabajaban, que recibían un sueldo, y disminuir, lo que es los impuestos. Esto llevó a que las empresas que actualmente residen en Nueva Zelanda, que eran informales, se vuelvan formales. Una vez que se volvieron formales, ellos lo que hicieron fue reduciendo el impuesto, aumentaron los ingresos por impuestos. O sea, nosotros podemos hacer algo así, pero lo veo un poco difícil, ya que debemos empezar, creo, por la educación, porque básicamente acá no tomamos esas reglas así. También de forma, bueno, desde la base, los ciudadanos también tienen que tener uso de conciencia positiva, ya que, por ejemplo, últimamente se va a realizar lo que son las votaciones, y ahí supuestamente tienen que saber votar, ya que dependemos mucho de los líderes, ya que ellos son los que nos dirigen para todo lado, ven lo que son proyectos, prácticamente son el sustento del país, a la cual nosotros tenemos que apoyar y tenemos que realizar una comunicación con ellos, dando a los ministerios unos buenos jefes, los ministerios del país, más que todo, y responsabilidad, nada de corrupción, porque ya que eso es lo que baja mucho a un país. Muy cierto, sí, como ustedes dicen, debemos partir desde la base, ¿no? La base es la educación. ¿Cómo podríamos elegir a un buen candidato si es que no tenemos ni siquiera conocimiento de ellos? Sí, y además las personas que están ahí arriba básicamente son las personas más corruptas, las que tenemos ahora, ¿no? Últimamente, como han visto en las noticias, se ha estado resolviendo un poco el tema con los congresistas y todo eso. Estamos trabajando en ello.
pero yo creo aún que debemos invertir más en el tema de educación, ¿sí? Inculcar a los niños, ¿no? A trabajar en proyectos y cómo mejorar su país, ¿no? Porque ese va a ser el futuro de ellos y de sus próximas generaciones. Claro, y también los profesores deben de capacitarse más también, ¿no? Porque ellos son los que nos brindan la educación a nosotros y hay, como por decirlo, profesores mediocres que simplemente lo que han estudiado y te lo dicen así, no te guían cómo ser una buena persona, no te inculcan eso de querer investigar más de Claro. qué es lo que va a pasar con nuestro país y así, pues. Y más que todo también bajar lo que son las varas o ayuda por familia. O sea, porque prácticamente o virtualmente, digamos, yo puedo ser un líder, pero puedo, digamos, decretar a una persona que es mi familiar como un sucesor mío, pero sabiendo que no tiene las expectativas ni tiene las capacidades, claro, para cumplir ese puesto, y en lugar de dársele a una mejor persona que sabemos que va a rendir mucho mejor que esa persona. Eso también es lo que mucho se da ahora, que no Claro. debería haber. Eso infiere mucho en lo que se da, ¿no? Por eso mismo decimos, ¿no? O sea, el tema de la educación, y no solamente educación en la educación inicial, secundaria, educación superior, no, sino el tema de educación en familia, ¿no? Inculcar los valores, porque lo que tú dices es un tema de corrupción, básicamente, ¿no? Y eso se trabaja un poco en casa también. Entonces, desde ahí partimos. Bueno, tienen algunos, tratemos el siguiente punto de qué proyectos piensan que podrían ayudar a mejorar la prosperidad de nuestro país. Puede ser la seguridad. ¿no? La seguridad. Yo vi un proyecto, Sí. justo en Nueva Zelanda también, que se trata sobre la educación. Ustedes me pueden responder nuestros hijos, digamos, o los niños, ¿quién es la persona que más ve por los niños o por los hijos, en todo caso? Los padres, Los ¿verdad? padres, directamente. Y lo que Nueva Zelanda hizo fue cortar absolutamente todos los directivos que manejan los colegios públicos y poner a los padres ahí. Ellos estaban como cabezas de ahí y hacían que los colegios trabajen para sus hijos. ¿Me dejo entender? Incluso Sí, con un mayor interesante. desarrollo. Ajá. O sea, los padres son los que ven más por los beneficios de sus hijos. Entonces los padres Por trabajarían supuesto. mejor por los colegios, en este caso la educación. Claro, muy interesante. Lamentablemente todo el tema de educación últimamente se ha vuelto un poco una mafia, ¿no? Antes se veían muy pocos colegios que tenían buen rendimiento. Ahora ves colegios por doquier que te cobran una fortuna y literalmente, o sea, realmente no se preocupan porque los niños aprendan, ¿no? Básicamente se enfocan en ganar dinero y eso es todo. Si no les interesa si realmente sus hijos están aprendiendo o se están formando de una manera correcta. Es otro de los temas a tratar. También sería por la parte de proyectos de lo que hay pobreza. Por ejemplo, construirles viviendas, etcétera, que lo están haciendo, claro, pero o sea, no llegan a la capacidad completa. Y también fomentar lo que hay en otros países, pero en muchos otros no hay, es como que el estudio para todos, ya que hay muchas universidades que se paga una fuerte cantidad de pensión para estudiar en ellas. Y para ello, o sea, hay unas personas que no llegan a ese presupuesto de dinero y se quedan afuera y no hacen estudios y ya pues ahí comienza lo que es. No llegan a tener una carrera universitaria ni nada, o sea, no trabajan en ello. A veces hay unos que se dan en corrupción y otros que sí trabajan, pero más que todo sea corrupción. Y por eso sería que baje eso y más que todo subiría lo que es, que se sube el país para arriba, pues. También pues Lima, que es la capital de nuestro país, es uno de los 5 países, que no me equivoco, en tener más tráfico en todo el mundo. Podrían hacer más vías de evitamiento que acorten los plazos de lugar a lugar, ya que en Lima todo el mundo hay mucho tráfico y la gente llega tarde, tiene que salir horas antes de su casa para poder llegar a su trabajo, ¿no? Claro. Y eso sería un punto porque, o como están haciendo ahora que en tales días no pueden concurrir los carros de cierta cantidad de placas, y así pues también sería mejor, y los hospitales que no hay buena tecnología, no tenemos buena tecnología, y eso también infiere en el índice de calidad de la vida que tenemos, porque en esos países como Nueva Zelanda o Australia tienen mejores hospitales y logran a vivir más años que lo que vivimos en el Perú, Claro. y eso también influye. Sí. Bueno, también de proyectos, hablando de proyectos, también se está viendo ahora lo que, por ejemplo, es el proyecto de Tía María, que se dan cuenta que está habiendo mucha contradicción entre los pobladores y la lepinería. Ahí, por ejemplo, es una pérdida de tiempo y se gasta demasiado en ello.
En lugar de, o sea, llegar a un acuerdo como personas y dejar de pelear, tener disturbios, se fomenta eso, pero, o sea, sería mejor que hablen, dejen todo claro, que ambas partes ganen y ya se alivie eso. Pero por parte también de la minería, más que todo las empresas extranjeras son las que trabajan con el mineral y acá en Perú no hay mucha ganancia. Lo que realizan otros países que son desarrollados es que los mismos que trabajan, digamos, minería acá, los mismos empresarios del mismo país trabajan con esa minería y la venden como producto a los otros países. Ahí es donde se gana, mientras que los demás tratan de exportar el material y que ya trabajan como producto y lo regresen a vender y un súper más precio. Claro, lamentablemente, mira, yo participé en una conferencia que dio el presidente de Perú, Carlos Gálvez, y nos explicaba un poco de eso, ¿no? El tema que hay con Tía María es que la gente que está en contra no está informada realmente de cómo funcionan estas mineras formales, ¿sí? Las mineras informales contaminan terriblemente, pero estas mineras formales están bajo muchas leyes que si las incumplen, o sea, les ponen unas multas increíbles y es más, les paran el proceso y ahí no pueden trabajar por año o 2 años. Entonces, ellos sí cumplen y, o sea, se rigen bajo todas estas leyes que ya se les ha puesto para que no contaminen, ¿sí? ¿Cuál es el otro punto que estabas tocando? De los minerales que no se trabajan aquí, sino que se exportan y ellos te venden el producto. Claro, también comentaba que lamentablemente no teníamos la capacidad de producirla, no teníamos el dinero y además no teníamos la capacidad técnica para trabajar en ello. Es por eso que también muchas veces las mismas empresas mineras que no son de acá traen incluso ingenieros y técnicos de otros sitios, porque no contábamos con eso. Sí, recién se está trabajando más esas carreras y se está inculcando a la gente porque tenemos toda la materia prima para trabajarla y venderla al resto del mundo, pero lamentablemente pues no contábamos con esas No estamos capacitados. claro, no con la capacitación necesaria. No podemos no generamos valor. Y Exacto. Y lo que decía mi compañero sobre el transporte, Sebastián, yo pienso que todo se basa en la planificación. Nosotros estuvimos en una conferencia donde primero acá se ponen las casas, luego recién se empiezan a hacer los desagües y luego las pistas, donde no hay planificación. Lo primero que deberíamos hacer es realizar las pistas, los desagües, el agua y luego recién las casas. Algo que también veo, sobre todo aquí en Arequipa, y comparándolo con Estados Unidos, es que las pistas, las ciudades allá, las pequeñas ciudades allá tienen proyección de ser grande. Un pequeño ejemplo es los tamaños de las pistas. Aquí en Arequipa los tamaños de pistas solamente un taxi o un carro, nada más. Allá todas las pistas son grandes. O sea, el transporte genera más costos. El retraso genera costos. Entonces, si no hay una buena circulación, como dijo mi compañero, hay pérdida. Sí, pero por parte de eso los ciudadanos también están en contra, porque a veces, digamos, como que quieren ampliar unas pistas que ya son antiguas, que están construidas, pero digamos, lo dicen los ciudadanos, ya véndeme un pedazo de, digamos, la casa para ampliar la pista o la vereda para ampliarla, pero ellos no aceptan, no quieren, porque, o sea, no sé, el por qué nunca lo he entendido, pero es más que todo por eso. Y no tratan, o sea, no hay una unión entre las personas. Tendremos que gestionar un proyecto donde haya planificación y creo que tendremos que ser un poco duros con las personas que empiezan a invadir los lugares y sacarlos de cualquier modo. Bueno, esa es mi opinión. Claro. Justo estaba leyendo y digo que PPK iba a hacer una ley así para que haya facilidad de comprar terrenos o sea, donde va a haber una construcción. Y creo que en el 2017 que planteó la ley PPK, pero no fue aprobada, algo así, ya pues, pero algo así más o menos trataba de hablar de que iba a haber más facilidad para comprar los terrenos así cercanos a la obra, pues. Claro, es que si al final es un proyecto que va a dar un beneficio para la sociedad en general, y eso implica expropiar de repente un par de terrenos, no tienes que hacerlo simplemente, o sea, expropiarlos y dejarlos en nada, ¿no? O sea, se les ofrecen muchas alternativas. No, está un poco en concientizar a la gente que esto va a ser un gran aporte para toda la comunidad en general. Sí. ¿No? Entonces es un poco más dar charlas, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, conversar con la gente y comunicarse. Cultivar a la gente. Claro, o sea, para crecer juntos, ¿no? Como país. Sí. También como nos comentabas con el tema de proyectos viales, hay muchas veces que se hacen los proyectos
y tú mismo te das cuenta aquí en Arequipa, el tema de la variante de Chumayo, ¿cuántos años ha estado ese proyecto en marcha? 5 años, y se han robado demasiado dinero en esos Se temas, han ¿no? dejado en stand-by casi Claro, un año y medio, pues. Así es, ¿no? Entonces, también volvemos al tema de la corrupción, es uno de los grandes impedimentos que tenemos en nuestro país. Dejan comprar por la plata. Así es, solo se interesan por el dinero y ven su bien propio, no, Ujú. no quieren crecer juntos como país, Claro. que eso sería lo ideal. Ya. Ujú. Son muy egoístas, pues. Así Bueno, otra de las preguntas es, ¿qué es lo que cambiarían ustedes en el Perú? ¿Qué les gustaría cambiar para que sea un lugar mejor? Bueno, desde un principio, ¿no? La corrupción, que gente que quiera ver que el país prospere, ¿no? No que hundirlo y solo vean el beneficio propio, pues. O sea, en realidad tienen que ver que eso va a ser para sus hijos o para sus nietos y que están haciendo cosas malas y que están robando y que van a perjudicar de cualquier manera a sus familiares o Claro, al mundo en realidad, o sea, al Perú y todo, pues. claro, entonces sería cambiar las cabezas, Concientizar, pues. concientizar a las personas o sea, que se presentan para mandar nuestro país, ¿no? Tanto como congresistas, ministros, presidentes, vicepresidentes, que sean personas que realmente quieran algo bueno para el país, ¿no? Y que no se vayan a quebrar fácilmente por un poco de dinero. No, personas que realmente quieran ayudarnos a progresar. ¿Qué otra cosa cambiarían? Hay que estar bien informado para eso, ¿no? Mucha Claro. gente solamente vota porque ya te dieron un regalito y ya. Mucha gente así, ¿no? Fuera de acá también, en lugares pequeños, siempre hacen eso, ¿no? Mayormente, ¿no? Entonces hay que informarlos mejor, averiguar bien sobre quién vamos a votar y debido a eso ayudamos más al país a tener buenos congresistas o presidentes. Claro. Ahí vamos un poco más al tema de la educación, ¿no? Como dice Elvis, efectivamente hay muchos poblados apartados en los que no tienen conocimiento de quiénes son siquiera los que están presentándose. ¿No? Entonces van y ni siquiera votan y dan sus votos en blanco, no les importa, simplemente para no recibir la multa. ¿Cuántos de ustedes alguna vez simplemente no tenían idea por quién votar y han votado nulo? ¿No? Porque no estamos bien informados y tampoco es solo culpa de nosotros, ¿sí? Sino que los que hacen los partidos políticos no están realmente interesados en hacer proyectos para que progrese el país. Simplemente quieren salir ahí y tener el poder y poder recibir coimos y crecer ellos mismos nada más. Sí, pues también averiguar sobre los antecedentes que tienen varios de ellos, ¿no? Por supuesto, Porque algunos que a veces han maltratado a mujeres o han violado y esos son los que nos dirigen ahora a nosotros. Lamentablemente. Y da risa, pues, porque hay gente que es así, o sea, que está mal de la cabeza, por decirlo así, y nos dirige a nosotros así como ciudades o bueno, como país, ¿no? Así es. Bueno, ¿uno de ustedes quiere dar algún otro aporte? ¿O vamos como finalizado ahí el debate? Algo que yo cambiaría en el Perú es, como Sí. le dije, es la planificación en las redes de pistas de tránsito, de transporte. Para mí, básicamente, es fundamental para que un país tenga proyección. Claro. Yo realmente, con lo que he vivido, no veo proyección en el Perú, claro. En Arequipa, sobre todo. Que es donde vivo. Proyección. También lo que sería algo muy dable, que diría una subida enorme en nuestro país, vendría a ser bajar todo lo que son delitos, ladrones, etc. Corrupción. O sea, pero más que todo, por ejemplo, últimamente se está viendo mucho lo que es robos, homicidios, etc. Eso es algo que baja mucho un país. Pero la cosa es que siempre que ha entrado un líder nunca ha sabido tomar cómo eliminar eso. En otros países se dan unas cosas muy fuertes, pero que son soluciones. Pero el problema es que, como nosotros estamos puestos en esto que se llama, en los derechos humanos, digamos, no puedes romper los derechos humanos de otra persona. Por eso más que todo no le dan solución acá. No, Es un aparte poco que complicado. los delincuentes a veces, o sea, uno por defensa propia, digamos, o haces daños al delincuente y al final del día el delincuente tiene más derechos que tú. Así Y tú solo por protegerte vas a terminar pagando tú en la cárcel por protegerte, ¿no? Por no dejarte matar o por dejarte robar, ¿no? Sí, pero, o sea, digamos, ya voy a poner un ejemplo de lo que en Asia era. Por ejemplo, en Asia es como que alguien roba, digamos, ok. Cuando tú, digamos, le haces daño a otra persona, estás rompiendo los derechos de la persona y por ende los pierdes.
sea, ya no tendrías derechos. Ya. Y esas personas mayormente, pero las que tienen, digamos, han hecho algo fuerte, más que todo ya como que las eliminan de la... O sea, prácticamente las vienen a matar. O sea, ya las eliminan. Y como hacen un ejemplo, ya toman conciencia de los demás y ya lo dejan de hacer. Claro, por miedo, pues. Ujú. Por eso allí no tienen casi tanto, pero como aquí no se toma mano dura, es como que siempre va a haber. Atrapan, salen, se liberan, vuelven a lo mismo y a veces mejor. Hay unos que sí recapacitan, pero es muy poco el porcentaje. Claro, claro. Sí, sería tomar, como dices, una medida drástica y acabar con toda la delincuencia. Pero ¿qué sucede si no concientizas y educas a la gente? O sea, parte también o sea, simplemente si nosotros damos una buena educación, no tenemos por qué tener estos temas de delincuencia. Sí, Sí, esa es la base. por eso le digo, tenemos que partir de una base que es básicamente una buena educación y eliminar la corrupción. ¿No? Esos serían los dos pilares que nos vendrían bien, yo creo. Bueno, yo creo que con eso sí podemos finalizar el debate. ¿Sí? Hemos hablado un poco de los proyectos que podremos tener en cuenta para tener un mejor país, ¿no? Lograr ser más prósperos, ¿no? Lograr la felicidad de nuestros pobladores. Y bueno, queremos finalizar ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, bueno, muchas gracias. Eso es todo.